Poquet, Aegon, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Rocío, buenas tardes. ¿Cómo ves el movimiento del Banco Central Europeo y sobre todo el statement? ¿Cómo ves la reacción que también ha tenido el mercado en negativo? ¿Qué es lo que no está gustando? Nosotros desde Aegon Asset Management ya descontábamos que la subida de tipos iba a ser más suave que en ocasiones anteriores. Lo que sí que seguimos viendo es que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo tipos. Lo que estamos actualmente descontando es que con la subida de hoy van a ser 50 puntos básicos más de aquí a verano, porque básicamente los niveles de inflación que estamos preveyendo es que se mantenga la subyacente por encima del 5%, tanto en Europa como en Estados Unidos. Por lo tanto, es un poco una situación bastante difícil para Lagarde, que necesita a toda costa empezar a restringir el crédito tanto a hogares como a empresas, y por lo tanto necesita que ese efecto de la subida de tipos de interés se vaya viendo en ese crédito que se va dando a los hogares. Estamos llegando a esta situación en la que el consumo sigue estando bastante activo porque las tasas de ahorro siguen bastante elevadas y el COVID ha cambiado bastante el comportamiento del consumidor final, pero en algún momento ese dinamismo del consumo tiene que empezar a frenarse. Si no se empieza a ver a través del acortamiento de los márgenes empresariales de las empresas, tiene que empezar a verse por la reducción del consumo a nivel de la economía global. Lo que sí que es cierto es que al final la presión que se está viviendo a nivel de los salarios, a nivel de ese entorno demográfico que estamos viviendo, donde cada vez la población activa tiene mayor poder para demandar sueldos altos, está empujando a que esa inflación subyacente se mantenga muy alta y por lo tanto sea un poco un quebradero de cabeza para Christine Lagarde. Estamos viendo como en los países del norte de Europa, como puede ser Holanda, donde la subida para las clases o para las rentas más bajas está siendo del 10%, y en países como Bélgica, que por ley se ha estipulado un 11% de incremento de sueldos, pues sigue presionando esa subyacente europea al alza, y es un problema que es una espiral en la que nos vamos a meter, ¿no? En ese entorno, además, lo que hay que empezar a mirar es cuándo es el momento de la pausa y si llega. Parece que desde Alemania están presionando mucho para que los tipos incluso suban más, sobre todo regla de Taylor, que lo ven mucho más arriba de cómo están ahora mismo o cómo deberían estar. A partir de ahí, la presión alemana puede hacer un poco de coupling entre necesidades del sur, donde, por ejemplo, España ya ha reducido mucho la inflación frente al norte de Europa. ¿Puede haber ahí algo de decoupling? Sí, al final lo que sí que estamos viviendo es que los países del sur de Europa están en una posición y los del norte en otra, ¿no? Por al final la dependencia energética que puedan tener y la presión de ciertas materias primas en todo lo que es la inflación de cada uno de los países. Lo que sí que se ve es que el Banco Central Europeo, al final el comité está bastante dividido, teniendo países que siguen favoreciendo las subidas de tipos de interés porque las inflaciones siguen en tasas de doble dígito, mientras que los países del sur de Europa, que a lo mejor tienen esa inflación un poco más controlada, demandan un parón por el posible efecto que pueda tener en las economías. Lo que sí que vemos es que al final el Banco Central Europeo se va a guiar por la economía en general y por lo que en este caso Alemania también, que es uno de los países core de la Unión Europea, pueda guiarse un poco en cuanto a los datos. Lo que sí que está claro es que los tipos de interés van a quedar altos durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, porque lo que quieren es frenar la economía a toda costa. Lo que no se puede es empezar ya a hablar de bajadas de tipos de interés de cara a final de año, porque no habrían tenido el efecto suficiente y puede entrar en una situación como pasó en 1970-1980, en el que al final la subida de tipos vino acompañada por una bajada de tipos muy bruta, muy rápido, y se produjo el efecto contrario, ¿no? Tenemos que ver cómo al final esa subida de tipos tiene ese efecto en la economía real, y eso al final tarda. O sea, los datos de empleo de Estados Unidos lo están demostrando, que no hay ralentización de la economía y que se siguen creando empleos. Esa fotografía, Rocío, ¿cómo se puede ver entre un lado y otro del Atlántico lo que puede sucedernos a final de año? ¿Creéis que ahí sí Estados Unidos hará el inicio de la bajada de los tipos de interés? Europa te entiendo que no. Nosotros consideramos que
entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos será la primera economía que empieza a bajar tipos. Lo que no somos partidarios es de una primera bajada de tipos a final de año, como el mercado ya estaba descontando. Como hemos comentado anteriormente, consideramos que la inflación subyacente de Estados Unidos y la europea también se van a mantener por encima del 5%, y que por lo tanto está muy lejos de ese objetivo del 2% que buscan los bancos centrales, y por lo tanto empezar a bajar tipos sería dar manga ancha, que la inflación tuviese más espacio, ¿no? Para poder seguir incrementando y no tener ese efecto real. Si bien a través de la situación bancaria en Estados Unidos ya se ha visto como la restricción del crédito fue mucho más brusca de lo que se esperaba, pero eso al final lo que hace es acelerar un poco los planes de restringir el crédito y de ir frenando la economía. Pero lo que sí que no vemos es que ya vayan a empezar a bajarlos, porque lo que sí que tienen que ver es que el efecto de esa subida de tipos tiene lugar y tiene al final efecto en la economía real. O sea, los resultados empresariales en Estados Unidos siguen sin ser tan malos como esperábamos. No vemos indicios de recesión, y los datos de empleo, como decía anteriormente, siguen siendo relativamente buenos, con lo cual necesitamos seguir esperando a que llegue esa ralentización, esa recesión, como lo quieran llamar, y de momento no hay un mes exacto en el que se pueda ver. A finales de año, en el último trimestre, empezarán a haber indicios, pero llevamos desde el año pasado diciendo que los resultados empresariales iban a ser malos, y al final nos tenemos que morder la lengua cada vez que hay resultados empresariales, porque los márgenes de las empresas no se han contraído lo suficiente como los mismos niveles de inflación que estamos teniendo. Muchísimas gracias, Rocío Poquet, Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Buena tarde, buen negocio, Rocío. Gracias, buenas tardes.